Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. Ministerio predicando al Cristo crucificado. Gracias a Yahweh, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da. Gloria al Señor, de miércoles hasta miércoles poder traer un mensaje de esperanza, de aliento, de fortaleza para nuestros hermanos. Cordial saludo a mi amada esposa, a mis hijos, ¿verdad?, incluyéndolos a todos. Gloria al Señor. A nuestra amada iglesia, gloria al Señor, nuestros hermanos en la fe en Puerto Rico, Ecuador, donde quiera, ¿verdad?, que se conectan a través del Facebook y el YouTube, gloria al Señor, que la paz sea con cada uno y todos aquellos compañeros de ministerio y pastores, gloria al Señor. También, ¿verdad?, un saludo con ósculo santo a cada uno de ellos, amén, y a sus amadas iglesias, gloria al Señor. Como siempre, nuestro hermano ministro José, gloria al Señor con nosotros en este día. Amén, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor una vez más. Nos permite llegar y poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Saludos a los pastores Milon Town, Ricardo Inés Pérez, hermana Tati, amistades y amigos y la familia de la fe. Hoy tenemos un tema, como siempre, que queremos desarrollar para la edificación de cada uno de ustedes y la salvación de aquellos que necesitan la salvación. A través de esta enseñanza esta noche, comparta esta enseñanza y manténgase conectado, tu hermano ministro. Amén, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor. Vamos a comenzar el tema, ¿verdad? Gloria al Señor. La noche aquí avanza, gloria al Señor. Y vamos a estar orando para entrar al tema de esta hermosa noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra. Señor, tú eres santo y poderoso, pidiéndote, Padre, que tú te glorifiques en nuestras vidas, que use los labios de cada uno de nosotros, Padre mío, que tu palabra fluya de una manera especial, que tu palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada a la vida de cada uno de los hermanos, Padre, y de aquellos que no están perseverando, pero que también, Padre, le dan oído al mensaje, que esa semilla se ha sembrado en sus corazones y tú de crecimiento en la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, no te digo que bendigas la palabra porque ya está bendecida, Padre, sino que bendigas a aquellos oyentes, Padre mío. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y gracias. Nuestro hermano ministro. Amén, gloria a Jesús. Queremos, ¿verdad?, pedirle disculpas a los amigos, hermanos que nos estarán viendo esta noche y están conectados, ya que estamos un poquito afectados, ¿verdad?, con la tos acá en Estados Unidos. El frío de momento calienta un poquito y ya usted sabe, llueve, esa lluvia fría que cae. Pues acontece estos cambios, pues vienen los flus, pero estamos aquí con amor para compartir. Le pedimos disculpas de antemano si nos ven tosiendo mucho, pero estamos aquí. Bajo el tema, la santidad conviene a tu casa. El Salmo 93, verso 5 dice: tus testimonios son muy fieles, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, bajo ese tema, la santidad conviene a tu casa. Primeramente, tenemos que entender, hermano ministro, que Dios es santo. La santidad de la casa refleja el carácter del dueño. En este caso, Dios. Vamos a estar hablando primeramente, desarrollando este tema, en este verso 5 del Salmo 93. Cuando hable la santidad conviene a tu casa, Jehová, entendemos que está hablando de la casa de Dios, pero vamos a ir desarrollándolo, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo vayamos desarrollando, vamos a ir explicando más ampliamente. Amén, este tema. El Salmo 93, verso 5, destaca la inmutabilidad y fidelidad de la palabra de Dios, asegurando que sus promesas, leyes, testimonios son firmes y dignas de confianza eterna. Además, enfatizan que la santidad caracteriza la presencia de Dios y debe reflejarse en la conducta, hermano ministro, de su pueblo. Sabemos que Dios es santo, pues entonces nosotros tenemos que reflejar en nuestra conducta, como pueblo de Dios, a ese Dios santo. Santidad significa pureza, justicia y está apartado para los propósitos divinos. Eso es lo que significa santidad. Casa se interpreta tanto como el templo físico, lugar de adoración
o como la iglesia o el pueblo de Dios. El Salmo 93, verso 5, enseña que el gobierno de Dios es confiable, su presencia sí es santidad eterna y la vida de sus seguidores. Mire lo que refleja la santidad, cuando estamos hablando acerca de la santidad de nuestro Dios. Entonces vemos que la palabra enseña claramente que Dios es santo, y cuando vemos la palabra santo significa, ¿verdad?, también separado. Amén, gloria al Señor. Sí, el Salmo 93, ¿verdad? Está hablando, como tú dices, ¿verdad? Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Hablaste algo claro, ¿verdad? Que está hablándole al pueblo, al templo original, gloria al Señor, que convenía, ¿verdad?, la santidad a la casa del Señor. Y este tema me gusta muchísimo, como todos los temas que hemos traído, ¿verdad? Porque estamos hablando de santidad. Y Dios dice en su palabra, sé santo como yo soy santo, ¿verdad? Es necesario la santidad, empezando desde una base firme, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Para llegar a donde queremos llegar. Gloria al Señor. La santidad conviene a tu casa. Encontrada en el Salmo 93, verso 5, significa que la santidad es el adorno, porque es el adorno, porque hay unos versos bíblicos, ¿verdad?, dicen que es la hermosura de la santidad. Es hermosa la santidad de Jehová y es como adorno la característica esencial y la conducta apropiada para el lugar donde habita Dios. ¿Ve? El lugar donde habita el Señor, pues debe ser santo, un lugar puro, un lugar fuera, ¿verdad?, de la inmundicia, limpio totalmente, separado. Dice, ¿verdad?, que refiriéndose tanto al templo, antiguo pacto, como a la vida del creyente, que es donde queremos llegar ahorita, a la vida del creyente y la iglesia, nuevo pacto, debido a su carácter santo y eterno. Pues como dije, Dios es santo y Dios quiere que su pueblo sea santo. La santidad, estar apartado o consagrado exclusivamente para Dios, es algo que en el antiguo pacto, el templo, o desde que empezó Moisés a hacer el templo, tenía que estar todo separado, todo ungido, todo separado para ese propósito. No se podía, ¿verdad?, hacer nada con eso, porque eso estaba separado para la obra del Señor. Amén. Pero hablando bien de la santidad significa estar separado. O sea, cada uno de nosotros separarse. Me gusta algo aquí, hermano ministro, que conseguí. Está en Éxodo 39:30. Dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro, diadema santa, de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. ¿Sabe? Está hablando de los sacerdotes, hablando de los preparativos para la casa del Dios del cielo, para cómo los sacerdotes se iban a preparar en las vestiduras, todo lo que iban a llevar, ¿verdad? No queremos hablar de las vestiduras y todo eso, pero era algo bonito. Pero me llama la atención esto que escribieron, ¿verdad? Y pusieron un sello, como grabado, un sello, decía Santidad de Jehová. Ellos tenían que llevar eso aquí en su corona, Santidad de Jehová. Por eso, ¿verdad?, que si nosotros hablamos profundamente de eso, sabes que si los sacerdotes entraban a hacer sacrificio y no estaban andando correctamente, ya usted sabe que perdían su vida allá adentro. La santidad es necesaria a la casa, ¿verdad? Por eso es que el tema es, la santidad conviene a tu casa. En aquellos tiempos todo se separaba y todo iba al acorde como Dios hablaba y todo pasaba en orden y todo bien. Pero cuando se desviaba el pueblo, pasaba algo con los levitas o los sacerdotes, ya usted sabe lo que sucedía. Amén. Cuando vemos, ¿verdad?, la lámina que usaba el sumo sacerdote en la frente, que decía Santidad a Jehová, cada vez que el pueblo, ¿verdad?, veía al sumo sacerdote y veía esa lámina, le está Dios recordando de que Él es un Dios santo y que le convenía a su pueblo la santidad, ¿verdad?, porque era un pueblo que Dios había apartado. Entonces vemos desde el principio como este tema acerca de la santidad, ¿verdad?, de cada uno de nosotros como pueblo de Dios debemos santificarnos
porque somos santos. Dios le demandó a Israel, le dijo, yo soy santo, por tanto sé santo. Pero vemos también que Dios en el Nuevo Testamento, como usted dice, también exige a su pueblo que sea un pueblo santo en toda vuestra manera de vivir. Porque cuando hablamos conviene la santidad a la casa de Dios, ¿verdad? Porque era el lugar donde Dios se manifestaba, tanto en el tabernáculo, como usted habló, que levantó Moisés, como también el templo que luego levantó Salomón. La presencia de Dios descendía. Entonces, el lugar se santificaba, era declarado santo porque era separado para Dios, porque Dios estaba ahí. Tanto los utensilios, todo lo que los levitas fueron separados para Dios, como te está diciendo. Entonces, Dios, el carácter de Dios, su santidad tenía que reflejarse en ellos también. Era que eran los que estaban representando a Dios, ¿verdad?, aquí en la tierra. Es tal que en Isaías, cuando vemos Isaías, vemos que él ve en el capítulo 6 serafines, y decían el uno al otro dando voces, diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿qué pasaba en el tabernáculo? Estaba en la tierra y el templo, pero cuando descendía, lo que decía, ahí descendía la gloria, la presencia de Dios. Entonces, en su hermosura, para contemplar la hermosura, mire eso, de su santidad. Usted ahorita habló y utilizó la palabra que es como un lujo, algo, un adorno. Exacto, mire lo que es la santidad, como un adorno que tú lo miras y lo estás mirando y lo admiras, porque te atrae de la belleza, ¿verdad?, que resalta en ese adorno. Entonces, así es la santidad de Dios. En el Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santos es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, cuando vemos estos seres vivientes, están constantemente diciendo que Dios es santo, que Dios es santo, que Dios es santo. Entonces, dice que la palabra es que Él mora en las alturas, en el lugar de la santidad. Donde está Dios, el lugar, dice, de la santidad, un lugar donde no puede entrar todo el mundo. Para poder estar ahí hay que estar santificado. Entonces, cuando vemos, ¿verdad?, esta palabra conviene, es necesario en nuestras vidas y en la casa de Dios la santidad. Sabemos que ya Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, pero donde se reúne su pueblo, tiene que haber, ministro, santidad. Sí, hermano ministro, vamos a entrar ahí bien fuerte ya mismo, pero refiriéndose al Salmo 93, verso 5, ¿verdad?, cuando dice, la santidad conviene a tu casa, y es necesario que la santidad, pues exacto, porque Dios quiere desde un principio que todo comience desde Él, ¿verdad?, gloria al Señor, todo es para Él. Entonces, si Dios exige santidad para su casa, imagínate cómo nosotros tenemos que estar delante del Señor, ¿verdad? Y usted habló algo bien importante, que citó a Isaías, capítulo 6, y bien interesante porque Isaías mismo dijo, reconoció. O sea, él reconoció la gloria hermosa, la santidad que Dios había allí, y él dice, yo siendo un hombre de labios inmundos he visto al Rey. Entonces, él necesitaba ser santificado, separado, para un propósito que Dios lo había llamado. Amén. Entonces, ahí vemos cómo el querubín, ¿verdad?, coge la tenaza y el carbón y se lo pasa por sus labios y quita su culpa, quita su pecado, ¿verdad? Ahí lo separa. Entonces lo hace santo, lo santifica, para que, entonces ahí es que vemos la palabra, envíame a mí, ¿quién irá? Y ahí es que vemos a Isaías que dice, yo iré. Mira que eso, pero ¿cómo él iba a ir? Santificado. ¿Ves? Ya comienza el trato de Dios con el hombre, santificándolo, como ya lo había hecho con los levitas y con todo eso, pero ya vemos un profeta siendo santificado, limpiado su culpa, su pecado, para poder llevar el mensaje. Y vemos a un profeta Isaías, ¿verdad?, que andando en su santidad,
cómo el Dios del cielo trataba con él de una manera especial. Que eso es lo que queremos, ¿verdad?, llevar a la audiencia y que nosotros también, bueno, meditar, nosotros hemos meditado en esto, cómo el Señor, cuando un hombre se separa para Dios, cómo Dios se le revela y habla cosas que van a suceder o se le revela de tal manera como Isaías profetizó de Juan el Bautista, de la Virgen que iban a ser Jesús, profetizó del Maestro. Bueno, ¿qué no profetizó? Aún del sufrimiento de él. Un hombre estaba separado, un hombre estaba santificado para la gloria y honra del Señor. No, y el mismo Jesús dijo, Padre, santifícalo en tu palabra es la verdad, porque hemos sido, ¿qué? Declarados santos como fue declarado Moisés, Aarón, los sacerdotes. Dios los declaró santos y ustedes serán un reino de sacerdotes santos, o sea, porque Dios los había separado. Entonces, al Dios separarlo, como separó los utensilios, hermano ministro, quiere decir que eso le pertenece a Dios, que Dios no comparte lo que le pertenece con nadie. Entonces ellos tenían que cuidarse de guardar esa santidad. Por eso le dice conviene, le convenía mantenerse puro, limpio, mantenerse como Dios le estaba de eso. ¿Por qué? Porque mientras ellos se mantenían así, la presencia de Dios siempre iba a estar, ministro. Si no hay santidad, la presencia de Dios no puede estar. Acuérdense que para que la presencia de Dios esté en un lugar, tiene que el lugar ser santificado, declarado santo, separado para que Dios pueda estar en ese lugar. En 1 de Pedro, el capítulo 1, verso 14 al 16, dice, mire lo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Antes, cuando no conocían al Señor, estábamos bajo ignorancia. La Biblia dice, conocen la verdad que te hace libre. Entonces ya no somos ignorantes, tenemos un conocimiento y sabemos que el Dios que nos llamó a esta gloria, un Dios santo y que demanda que nosotros también manifestemos su carácter, su santidad. Y Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera, oiga, de vivir. Yo tengo que procurar mantener el carácter de Dios en mí, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y cuando dice porque escrito está, yo soy santo, es porque aparece en el Antiguo Testamento Dios, hermano ministro, demandándole santidad a todo el que llama. Usted habló de Isaías. Isaías reconoció que era inmundo, pero Dios sabía que era inmundo, pero Dios le plació revelarse, pero lo santificó, como usted dijo, pasó el carbón encendido y lo santificó para el propósito. Dios nos llama con propósito. Entonces, en el propósito, Dios tiene que santificarnos. Tenemos que entender que la santificación comienza Dios dando el primer paso. Amén, y es llamando, amén, apartando, pero nosotros ya entendemos que ya Él es santo. Nosotros tenemos que entonces caminar a la altura del Dios al cual servimos, como dice Pablo, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces, como fuimos dignos, entonces cuando leemos la santidad es la hermosura que adorna la casa de Dios. Usted habló y ahorita me gustó esa, la parte que usted tocó ver. Oiga, la santidad es la hermosura que adorna la casa de Dios. Y la casa de Dios, la santidad, como dije ahorita, revela el carácter del dueño. El dueño es Dios. Entonces dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreo capítulo 12, verso 14 dice, la santidad en el hogar no es una carga. Hay gente que le tocan este tema de santidad y se alteran. Se molestan. Entonces yo entiendo como a veces hablamos cuando se habla de la santidad, que si nos vamos a los extremos, pues puede incomodar porque hay gente que exagera una santidad tan externa, que exageran y no olvidan de una santidad que tiene que comenzar en el corazón. Exacto. Y entendemos todo esto, pero no nos debe ser una carga hablar de lo que es la santidad, sino una respuesta, una respuesta amorosa a la santidad de Dios. Como sabemos que Él es santo, pues nosotros respondemos de una manera
amorosa la santidad, dice, la evidencia de su presencia en nuestra vida. O sea, esa evidencia, hermano ministro, de su presencia en nuestra vida es la que nos va a llevar a nosotros en ese amor, amar la santidad, porque nuestro Dios es santo. Amén. Es que es interesante, ¿verdad? La santidad conviene a tu casa, comenzando Dios desde un principio, tratando con toda esa gente. Me venía a la mente, hermano ministro, cuando los sacerdotes iban a hacer el sacrificio, que iban a entrar al lugar santísimo, pero antes de entrar al lugar santo o al lugar santísimo, ellos tenían que pasar Proceso. por la tinaja esa de agua que había allí, que no me acuerdo el nombre ahora. El lavatorio. El lavatorio, ¿verdad? Ellos tenían que lavarse las manos. Entonces, dice que eso estaba hecho de algo de metal que se veía uno, ¿verdad? Como opacado, porque era un metal que se usaba, pero que ellos se reflejaban. Entonces, ellos tenían que limpiarse. Y tú sabes que la palabra la llama como un espejo. Un espejo. La palabra es como un espejo donde uno se mira y sabe si está en santidad o si está sucio. O sea, la palabra te da por donde quiera. Entonces ellos tenían que lavarse las manos. Cuando ellos se purificaban, entonces entraban al lugar santo. Mira que es interesante. Entonces cuando tú lees la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, usted y yo sabemos cómo estamos delante del Señor. Porque es como dice hermano ministro, hay unos países y otros, y iglesias, ¿verdad? Que la santidad pues tiene que reflejarse a lo externo, ¿sí? Nosotros entendemos que es parte, pero no exagera. Es parte, ¿verdad? Pero a veces lo que oímos y vemos es algo que está como que fuera de desajustado, ¿verdad? Los temas eso. Pero la santidad comienza adentro del corazón, ¿verdad? Porque ¿de qué me valga que yo tenga un estruendo, ¿verdad? De arriba abajo, como los sacerdotes que habla Jesús, como los fariseos, un ejemplo así, y esté siendo un hipócrita por dentro. Entonces, de nada vale, hermano ministro, de nada vale. Sepulcro blanqueado, como dijo. Exacto, sepulcro blanqueado. Dios quiere que de aquí estemos limpios y puros, y entonces la pureza se nos va a reflejar afuera. Mira lo que se nos va a reflejar, la hermosura, el adorno que Dios ha hecho en nuestra vida, se nos va a reflejar a cada uno de nosotros. Este tema de la santidad, cuando vemos, es algo serio, ¿verdad? Porque aún los sacerdotes, ellos, ministros, usted toca un punto en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, en el ministerio de Jesús, todavía no había entrado la gracia, porque Jesús estaba todo lo que Jesús hizo, hermano ministro, lo hizo bajo la ley. Todavía no había Jesús ido a la cruz, muerto y resucitado, entonces fue bajo la ley. Por eso es que vemos que Cristo nace, dice, de María, bajo la ley. Entonces él cumpliendo todas las demandas de Dios. Pero en el Antiguo Testamento aparece el sumo sacerdote, los sacerdotes muy bien vestidos, es cierto, pero aún al sumo sacerdote, hermano ministro, se le ponía una campana con una soga en el pie amarrada, porque él iba a entrar a la primera parte del tabernáculo llamado lugar santo y a la otra parte llamada lugar santísimo, que era donde entraba únicamente el sumo sacerdote. Pero mira, él iba bien vestido, ministro, pero iba a la campana, porque si había algo en el corazón, había algo que estaba mal, ahí mismo salía, lo mataban y había que jalarlo de eso. Entonces, entendemos que cuando hablamos de santidad, hay que primero limpiarse primero por dentro. Entonces, cuando hacemos eso, ¿verdad? Un corazón, por eso es que dice, ¿quién entrará al monte santo de Jehová? Los limpios de manos, puros de corazón, ¿verdad? Dice, entonces, dice, al leer este versículo, ¿verdad? De Hebreos capítulo 12, verso 14, buscar la santidad, ¿verdad? Dice, nos damos cuenta de la necesidad de la santidad en la vida de un discípulo de Jesús. Y es que la santidad en el creyente es tan importante, por eso enfatizamos lo que tiene que ver la santidad, mantenerse limpio, puro, limpiarse cada día, porque
Mientras más nosotros nos limpiamos con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, recuerde, esta es la obra del Espíritu. Amén. Dios lo que hizo, hermano ministro, yo siempre lo digo, a través de Jesús el pecado estorba. A través del sacrificio de Jesús hizo perfecto, lo que quiere decir que el sacrificio de Jesús lo que hizo que nos limpió el pecado y Dios nos separa. Y entonces, pero mientras estamos en este cuerpo, siempre lo explico, entonces ahí es donde entra el Espíritu Santo y Dios con la palabra a seguirle, porque la santificación, hermano, mientras ya somos separados, Amén. es algo que es continuo. Hasta que Cristo venga, nosotros vayamos, porque mientras estemos en este cuerpo, necesitamos la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios limpiándonos cada día. En Levíticos capítulo 20, verso 7 dice: santificad pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Oiga, mire lo que le está diciendo Dios: santificad pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le decía a Josué o a Moisés, santifica el pueblo, laven su ropa, eran unos ritos, o sea, lo que se hacía eran ritos externos, ministro, y lavaban ropa, y le decía a Dios: no se acerque nadie a ninguna mujer por tantos días, porque van a ir a acercarse al monte. Por impureza. Exacto, eso era la impureza, y Jehová va a tratar con ustedes por medio de Moisés, de la forma donde ellos se limpiaban. Pero entonces ellos se quedaron más en algo, en un rito, en una tradición de hacer algo externo, y por eso Cristo le dijo: ustedes se ven bien por fuera, pero por dentro ustedes están matados, ustedes son peor que un sepulcro, ustedes son un sepulcro blanqueado, por dentro están llenos de cuantos huesos y pestilencia, ¿ves? Entonces, cuando vemos la santidad, no simplemente tiene que ser ropa, sino también un corazón limpio, un corazón puro. Donde Dios está, tiene que haber santidad. ¿Por qué el templo tiene que ser santo? Estamos todavía hablando del Antiguo Testamento. Amén. Era porque la nube descendía, la gloria, era el lugar donde Dios descendía y trataba con su pueblo. Ese templo o el tabernáculo era separado para Dios. En el monte Sinaí, en Éxodo, el capítulo 19, en el monte Sinaí, Dios se le revela a Moisés, ministro, y le dice Dios le da instrucciones a Moisés, y Moisés le habla al pueblo, pero Dios le dice a Moisés: pon límite, porque este monte donde yo estoy, no es que el monte era santo, es que allí estaba el santo de santos santificando el monte. Y le dice: pon límite, si una bestia pasa y cruza los límites, muere. Santifica al pueblo, nadie se puede acercar, hay unos límites, porque el pueblo no estaba preparado. Solamente Moisés iba. Entonces, más tarde vemos cuando Dios, en Éxodo 40, verso 9, ministro, dice Dios, refiriéndose al tabernáculo de reunión, donde descendía, dice, reunía con el pueblo, pero Dios hablaba a Moisés y Moisés daba la instrucción al pueblo. Dice: tomará el aceite de la unción, irá el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificará con todos sus utensilios, serán santos. O sea, serán santos todos los utensilios, todo el tabernáculo. Esto me pertenece, está separado para mí. Esto no puede venir aquí todo el mundo a meter mano. No lo puede tocar todo el mundo. Entonces lo vemos en el monte Sinaí, Dios separando el monte, porque Dios estaba ahí. Vemos el tabernáculo, Dios también separándolo y santificando a todos los levitas que iban a ministrar, porque habían sido separados para ministrar. 12 tribus, pero los levitas fue la tribu que se separó para ministrar. Entonces nosotros como creyentes todos hemos sido separados por Dios para ministrar. Amén. Esto está interesante el tema, es muy, ¿verdad? Es bien amplio ese tema de la santidad. Hablando, ¿verdad? Como estamos hablando así de la casa de Dios, cómo tenía que ser, gloria al Señor. Hermano ministro, citó el monte Sinaí, y verdaderamente mire, estoy hablando certeramente, donde está Dios, debe de haber santidad. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. Ese monte temblaba, dice la Biblia. Hasta fuego, hasta humo botaba. Porque es que Dios es santo, es puro. Entonces, ¿cómo el Dios del cielo se refleja en nosotros a través de su Espíritu Santo?
que es santo también, el Espíritu es santo, es puro y limpio, y quiere manifestar su santidad a través de nosotros, porque Él nos quiere usar como vaso. Amén. Hermano ministro, meditaba yo cuando estaba la salsa ardiendo y Moisés fue a ver que por qué esa salsa ardía. Para parafrasear así, dice la Biblia que cuando Moisés se acerca, Dios le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. ¿Por qué era santo ese lugar? Porque Dios estaba ahí. Entonces, cuando usted y yo, que somos pertenencia de Dios, somos sellados por su Espíritu Santo. Está bueno esto. Sama. Mira, yo no sé ni qué explicar. Está bueno esto. Porque cuando Dios está en medio nuestro, nosotros tenemos, bueno, por obligación tenemos que andar en santidad. Porque si Dios está en nosotros, tenemos que nosotros reflejar la santidad de Dios. Entonces, ¿qué vamos a reflejar? Pues exacto. Vamos a reflejar, hermano ministro. No que, mira, ¿sabes qué vamos a reflejar? La hermosura, porque somos su adorno, hermano ministro. Vamos a reflejar la hermosura de Jehová a la gente. Hemos perdido esa santidad en el camino. Bueno, puede ser que sí, pero hablando de la santidad de Dios, que Dios le dijo a Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisa es santo. Es más, y no solamente a Moisés, se le dijo a Josué, cuando Josué va a conquistar a Jericó, que aquel ángel se le presenta a Josué, el ángel con la espada desenvainada le dijo, quítate la sandalia porque el lugar que tú estás es santo. Entonces, donde Dios está, hermano ministro, mire, ya está la palabra aquí. Moisés era un hombre que venía de Tejano, en Egipto. Estaba huyendo y hacía 40 años que estaba por allá con las ovejas de Jetro. Y Dios tenía un propósito con su pueblo Israel que estaba clamando, dice la Biblia, allá en Éxodo, ¿verdad? En Egipto, que por un libertador. Entonces Dios escoge a este hombre que está huyendo del faraón que había matado a un egipcio. Pero ¿qué es lo primero que hace, hermano ministro? Le quita también las sandalias de sus pies. ¿Sabes? Las pisadas que él daba a aquella vieja criatura. Es más, esto se pone más interesante. Dice la Biblia que Dios habló con Moisés y le dijo, tira la vara en el piso. Se convirtió en una culebra, mete tu mano en tu corazón. Y dice la Biblia que salió lepra de la mano del corazón de Moisés. Entonces cuando Dios métela otra vez salió sana. ¿Por qué? Porque Dios comienza a tratar con el hombre de una manera especial porque hay propósito. Entonces la santidad de Dios, la hermosura se refleja cuando usted y yo damos lugar al Espíritu Santo para que nos moldee de una manera especial. Igual a José, gloria al Señor, y se le dieron directrices. Entonces, Josué capítulo 3, verso 5, mire esto, hermano. Dice la palabra del Señor, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si usted y yo queremos ver maravillas, si usted y yo queremos ver cuando predicamos, cuando oramos por los enfermos, cuando vamos a casas a ministrar, cuando leemos la palabra, cuando cantamos y adoramos a Dios, queremos ver maravillas. Dice la Biblia que este pueblo Dios tuvo que mandarlo a santificarlo, hermano ministro. Y le había dado directrices a José, ¿verdad? Porque iban a cruzar un camino que ellos no conocían. Y el arca ahí entre el pueblo tenía que haber una distancia para que el pueblo no se perdiera. Pero el pueblo tenía que ir detrás de esa arca, pero tenía que andar en santidad, tenían que estar santificados, puros y limpios para poder ver las maravillas que Dios iba a hacer a través de su pueblo. Si nosotros queremos ver maravillas en nuestra vida y prodigios y grandes cosas, separémonos para el Señor. Separemos, andamos en santidad, hermano. Es como dice el hermano ministro, hermano ministro, ¿sabes qué? Esto me da hasta miedo a mí. Yo he oído pastores diciendo, tanto que hablan de santidad, tanto, pero mi hermano, ¿cómo que hablamos de santidad? Si es que andar en santidad. Dios, hermano ministro, Dios pide de su pueblo santidad, pureza. ¿Sabes? Dios lo pide, Dios lo habla de esa manera. Es más, hermano ministro, en el capítulo 7 del libro de Josué, Dios le dice a Josué una vez más, dice, levántate, Josué. Santifica al pueblo, otra vez santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Mira lo que dice, anatema hay en medio de ti, Israel.
No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Se levanta a Josué y Dios le dice, santifica el pueblo. ¿Está? Límpialo. Purifícalo porque hay anatema. Entonces no nos debe de molestar la palabra porque es palabra del Señor. Entonces si hay anatemas en nuestra vida, Dios te está diciendo que vas a ver maravillas y grandes cosas. Entonces si hay anatemas en nosotros, pues no vamos a poder ver lo que Dios va a hacer. Y ahí vemos en el capítulo 7 que había una pelea con Ahí, ¿verdad? Y Dios quería darle ese pueblo a ellos. La victoria. La victoria. Para tener victoria hay que andar en santidad. Nos conviene. Bueno, nos conviene. O sea, conviene la santidad a tu casa. Hablando del templo antiguo, la santidad de Dios estaba allí. Pero hablando de nosotros que somos templo del Espíritu Santo, Se exige santidad. es necesario la santidad en nuestra vida. O sea, nos conviene andar en santidad, hermano. Nos conviene andar en santidad, hermano ministro. Mientras usted estaba hablando, yo estoy buscando aquí una cita bíblica que la busqué en casa y mire, ahora dejé de buscarla y aquí la encontré. ¿La encontraste? Sí, la tengo Pero como aquí. dice, cualquier cosa nos ayudamos. Dice, ministro, mire lo que dice, usted está hablando de guerra. Dice, tendrás también entre tus almas una estaca y cuando estuviere allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. O sea, acuérdense, el pueblo estaba en el desierto, no había toilet, no había letrina, no había... Entonces, pero mire, Dios le hacía una estaca entre las armas de guerra para cuando hacía la necesidad, antes de hacer escarbar, hacer la necesidad y luego taparla. Él le dice, porque Jehová tu Dios anda, oye, en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que en él no vea ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. O sea, y Jesús dijo, lo que sale, lo que contamina. Y Dios le está diciendo, no, yo estoy caminando con ustedes. El campamento tiene que estar limpio. Mire lo que le está diciendo, no puede haber nada inmundo, debe ser el campamento santo. Le está exigiendo. Entonces, cuando vemos, dice, esta norma forma parte de las instrucciones de higiene y santidad para el campamento israelita durante su travesía. Mire lo que, entonces, hablamos del Sinaí, que el monte era santo porque allí estaba Dios. Hablamos del tabernáculo. Entonces ahora vamos a hablar del templo que levantó Salomón, el primer templo después del tabernáculo, donde Dios dice, me cansé de andar, ahora yo quiero un lugar fijo, y se toma el monte, ¿verdad? El monte para construir el templo. Dice en Primera de Reyes, el capítulo 9, 1 al 3, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa, ¿lo ves? Está hablando el templo. Le está refiriendo al templo como casa de Jehová y la casa real de todos los que Salomón quiso hacer. Y Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y dijo, Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Oiga bien, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y ella estará en mis ojos y mi corazón todos los días. El templo al cual Dios dice, yo he santificado, lo separé para mí. Aquí va a entrar gente santa, gente dedicada a mi, gente apartada para mi, gente que yo llamo, ¿verdad? Y cuando vemos en nuestro día, ministro, pues, hablamos del tabernáculo, el monte Sinaí, el tabernáculo, el templo, trayéndolo a nuestros días. La pregunta, ¿cuál es la casa de Dios hoy? Usted estaba enfatizando, ahora la casa somos, mire, nosotros que somos el templo. En Primera de Corintios, el capítulo 3, verso 17, si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, es santo. O sea, es santo. Este es el templo ahora, esta es la casa de Dios, esta es la habitación. Es santo, pero cuando nos reunimos como iglesia en un lugar, también ese lugar tiene que ser santo. Entonces, dice en la Biblia, santo significa principalmente estar apartado o separado del uso común para él
servicio exclusivo de Dios, implicando pureza moral. La santidad es el estado o cualidad de ser santo, esencial en Dios. Perfección sin pecado. Santificación es el proceso o acto de apartar, consagrar, purificar a alguien o algo para Dios. Es porque estamos hablando de santidad, pero entra la palabra santo y también habla la palabra santificación, van de la mano, ¿me entiendes? Por eso esto que lo trae la definición de las tres palabras, lo que es santo, ser santo, o santificación o santidad, que es lo que el tema, conviene la santidad A tu casa. a tu casa. Sí, hermano ministro, aquí yo buscando, gloria al Señor, sabes que no teníamos esos apuntes, pero como el Espíritu pues nos Van lleva, bajando. el libro de Ageo, el profeta Ageo también, el capítulo 2, hablando de la gloria postrera, en el verso dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mira, y tú hablabas que en el templo de Salomón, cuando Salomón lo santifica, lo separa para Dios, dice que los sacerdotes no podían administrar porque ¿quién cayó ahí? La gloria. Y quiso Jehová, hablando de la promesa a Jesús del Espíritu Santo, cuando estaban aquellos 120 en el templo, allá en el aposento alto, dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué cayó sobre ellos allí? Gloria de Dios, porque eso es Espíritu Santo. ¿Ves? Para santificarlo, ¿para qué? Para un propósito. Pues Dios viene haciendo lo mismo, desde el templo de Moisés hasta el templo de Salomón, hasta hoy nosotros el templo espiritual. ¿No ha cambiado Dios? No ha cambiado. O sea, su santidad se manifiesta a través de su espíritu en nuestra vida. Entonces, la gloria postera será mayor que la primera. Y le está hablando ahí, según el pacto que hice con vosotros, cuando saliste de Egipto, así mi espíritu entrará en medio de vosotros, no temáis. O sea, Dios sigue siendo el mismo. La santidad de Dios no ha cambiado. O sea, Él sigue siendo el mismo y sigue trabajando con nosotros, ¿verdad? De una manera especial. En 2 Corintios 7:1, hermano ministro, dice así la palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Mira lo que dice, perfeccionando la santidad. Cada vez tenemos que ir perfeccionando. Y entonces yo oigo a esta gente, tantos que hablan de santidad. Pues es necesario, nos conviene la santidad. Dios nos dice que nos perfeccionemos en la santidad, en el temor a Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Dios. Dios nos va a dar sabiduría para ir llegando al varón perfecto, a la estatura que Él quiere que nosotros lleguemos, a ese conocimiento, a esa plenitud del Espíritu. Mire, entonces cada día nosotros nos vamos perfeccionando, pues seguro no somos perfectos ahora, pero estamos en el proceso. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué tenía que esforzarse. Y Josué vio cuando el monte temblaba. Josué lo estaba mirando de lejos. Estaba cerca de Moisés allí. Era el hombre, la segunda mano, ¿verdad? Con Moisés. Por eso es que cuando Moisés muere, pues viene Josué. Aarón, usted sabe que cometió aquel error y Dios le dijo, súbelo al monte que voy a hablar con él o sea, no fue que la gente nos manda para el infierno, no. Se le acabó el evento. Se acabó. Pero Dios trata con nosotros como trataba con la vida de ellos. Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, perfeccionémonos, esforcémonos. Que tanto que hablan de santidad, es que nos conviene andar en santidad. Aquel pueblo de Israel, cuando se sometía a Dios y eran purificados, santificados por el Dios del cielo, ¿qué ellos veían? Pues las maravillas de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a ver maravillas? ¿Cómo yo voy a ver mi iglesia creciendo? ¿Cómo yo voy a ver sanidad en la iglesia, en la casa donde nos congregamos?
¿Cómo vamos a ver si lo que se está manifestando, perdonando, hermano ministro, es la inmundicia? Cosas que no tenemos que hablar señalando, juzgando. O sea, eso es inmundicia para Dios. Dios nos separa de eso. Cuando el pueblo de Dios anda en santidad y somos justos ante el Señor, Dios se va a... Todo eso que Él habla, Él lo va a cumplir en nosotros. Los estudios que hemos venido estudiando del apóstol Pedro, lleno del Espíritu, predicando, y la gente conmovida. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en santidad, estaba en pureza. Seguro, entonces cuando el mensaje acompañado en el Espíritu tiene que haber conversión de uno. Mira, puede estar el hombre más duro de allí y va a tener que quebrantarse y aceptar a Cristo como exclusivo Salvador. Porque muchas veces nosotros le ponemos límites a Dios. Mira, ¿quién le va a poner límites al Dios del cielo? O sea, y a veces pensamos que Dios es como nosotros, que tenemos un mollero porque hacemos pesas. No, Dios no es así, mijo. O sea, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabe? Había un caos, había un vacío y Él ordenó. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de uno que quiso manifestarse allá Eso viene a ordenar nuestra vida. Vino uno que se quiso manifestar allá y quiso apoderarse de lo que de lo que Dios tenía y dijo, no, va para abajo, porque aquí no cabemos los dos. Esto es mío y la gloria. Es más, dice la Biblia que Dios dice, mi gloria yo no la comparto con nadie. Pero mira qué lindo que su espíritu nos lo da a nosotros. No lo da. Entonces, ¿nos conviene andar en santidad o no nos conviene andar en santidad? Amén. Pues seguro, mira, Juan capítulo 1, primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Limpiarse. ¿Sabes? Nosotros nos purificamos. ¿Y cómo nos purificamos nosotros? ¿Cómo dice el Señor que nos purificamos? Con su palabra. Su palabra. Jesús lo dice cuando Pedro se iba que dijo, no, a mí no me limpie. Porque él sabía que unos estaban limpios por la palabra, pero otros no. ¿Ves? Porque la palabra es la palabra, esta Como que está aquí, agua. es la que nos purifica, es la que nos limpia, nos lleva a una santidad, una pureza. Por eso que dice, ¿verdad? Que el hombre de buen corazón, mire eso, De buen tesoro. de buen tesoro su corazón, ¿qué saca para afuera? Cosas buenas. Cosas buenas. Y el que tiene cosas malas, ¿qué saca? ¿Verdad? No queremos señalar, pero es que lo dice la Biblia: adulterio, fornicación, malos Envidia, deseos, celo, envidia, contienda. celo, y por la boca lo que sale, fuego y candela. O sea, no del espíritu, fuego y candela del otro. Pues eso es lo que se manifiesta. Pero el hombre de buen tesoro en su corazón, porque anda en santidad, refleja cosas puras, cosas lindas. Y ahí es que Dios del cielo quiere tratar con nuestras vidas. No, el tema conviene la santidad a tu casa. Ministro, usted habló de Josué, Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nadie te va a hacer frente. Imagínese. Pero mire, Nadie te va a hacer frente. pero cuando el pueblo pecaron, que metieron el anatema, un pueblo que iba en victoria, ¿qué pasó? Dios hizo paz, se apartó Dios y vino la derrota. La derrota. Entonces Dios le dijo, no, es lo que hay esto, ahora tiene que santificar al pueblo para que yo te vuelva a dar la victoria. No fue que Dios falló, fue que El pueblo falló. el pueblo falló. El pueblo falló. Por eso dice que le conviene, porque si Dios está y está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos tener pruebas, ministros, dificultades, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado, estamos de pie. Y mire que el enemigo nos ha tirado con todo lo que tiene, hermano ministro, pero estamos aquí, Exacto. en victoria. Entonces, cuando hablamos de la santidad que conviene ministro, y a veces hay gente que tú hablas de santidad y se incomodan. Lo que pasa, yo le digo, no, yo te voy a hablar de santidad. Y yo creo en la santidad, ministro, que interna como externa. Pero yo no creo en un exageramiento de que todo es pecado, de que todo está mal. En eso es lo que yo no estoy de acuerdo con cierta gente, que si tú no estás a la altura, los estándares de ellos, no los estándares de Dios. Porque lo que Dios demanda no es lo que ellos están demandando. Exacto, o exigiendo. Exacto. Entonces, porque a veces se exige, como los fariseos les escriban, exigían al pueblo algo que ellos no daban y Dios le dice, algo que ellos no cumplían. Ustedes sí se ven bien por fuera, pero ustedes ese corazón tienen que limpiarlo. Limpien primero por dentro el vaso. Entonces, yo te voy a hablar, santidad comienza primeramente por el corazón y se va a reflejar la hermosura de esa santidad. Entonces, cuando hablamos de santidad, de santidad es un atributo de Dios, porque Dios es santo. Y como yo sé que Dios es santo,
me tengo que santificar, como usted dice, habló ahorita, de toda contaminación de espíritu y carne. Está hablando la parte espiritual nuestra, que hay que limpiarnos, purificarnos, que es lo interno, pero también lo interno, pero también lo externo. ¿Me entiendes? Entonces dice, es atributo de Dios, pero también es un llamado para los creyentes a vivir apartados del pecado y reflejar su carácter. Yo tengo que reflejar el carácter de Dios. Dios es santo, pues yo tengo que reflejar esa santidad. Pero, ¿cómo? El pecado, evitando el pecado. No practicar el pecado, no estar haciendo algo que ofenda a Dios, o estar en lugares que no debo estar. La iglesia, o el lugar donde nos reunimos como iglesia, ahí va gente que ha sido separada por Dios, lavado con la sangre de Jesús, santificado con la sangre de Jesús. Y Dios, ahorita mientras estamos en este cuerpo, la Biblia dice que no hay hombre que no peque, ministro. Lo que pasa es que nosotros no practicamos el pecado. No lo practicamos abiertamente, pero somos humanos que estamos luchando. Por eso es que hay gente que nos dice que cuando fallamos nos equivocamos. Eso que es cristiano. No, porque se creen que nosotros tenemos alas, como usted dice. No, nosotros nos separaron y estamos en un proceso de santificación donde mientras tenemos esta materia, tenemos que cada día limpiarnos de tantas cosas a veces que quieren llegar a nuestra vida, porque la Biblia dice que el pecado nos asedia y que nosotros combatimos, luchamos contra esta materia llamada carne, ¿verdad? Dice, donde está Dios tiene que haber santidad. Dice en Romanos capítulo 1, verso 4, que fue declarado hijo de Dios por el poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Está hablando de Jesús, que fue declarado hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo, porque Dios lo resucitó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo. Pero dice, según el Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad, refiriéndose, ministro, al Espíritu Santo. Y empezamos diciendo que donde Dios está, se separa el lugar. Amén. Tiene que santificarse. Entonces, si el Espíritu Santo se le conoce también como el Espíritu de santidad, como dice Romanos capítulo 1, verso 4, ministro, está dentro de nosotros, mire, de esta casa, de este templo, de esta morada. ¿Cuál es la obra que él está haciendo internamente? No la vemos, está dentro. Es santificarnos, es limpiarnos. Entonces el Espíritu de santidad se refiere al Espíritu Santo, enfatizando su papel esencial en limpiar, separar y transformar al creyente del pecado, haciendo una vida pura, dedicada a Dios. Amén, ¿verdad? Aquí vienen muchos versos ahora, pero ya el tiempo se nos está cortando, pero vamos a terminar. Yo tengo todavía aquí... Suéltalo. Mire, hermano ministro, Suéltalo. pues me dejó el espacio solo a mí. Vamos a predicar ahora. Suéltalo. Mire, hermano ministro dijo, ¿verdad? Y lo dice la palabra, que cuando Josué, Dios le da destreza, el pueblo pierde una batalla con un pueblo poco menos de gente, o sea, de guerreros. Era un pueblo pequeño que comparado a otros ejércitos. O sea, que el pueblo de Israel iba a vacilárselos allí. Meditaba yo en esto y el Espíritu me hablaba. Y a veces con cosas tan pequeñas nosotros no vemos las maravillas de Dios. Esas cosas pequeñitas a veces las vemos tan insignificantes y no nos dejan ver la victoria que Dios nos da. ¿Ves? Tenemos que luchar. Ahora, el Espíritu me hablaba y me decía, pregúntale a la iglesia, pregúntale a los seres humanos, que si nosotros estamos reflejando la hermosura de la santidad de Dios, o sea, que está viendo el hombre en nosotros. Somos ese adorno de Dios. O sea, es un adorno, es un reflejo de la santidad, la pureza. Yo meditaba en Esteban, que aquellos hombres cuando Esteban citaba la palabra, veían en Esteban un ángel. La hermosura de Dios se reflejaba en Esteban. Era un ángel. Imagínense. Y a veces uno va a predicar y miran a uno con cuatro, ¿será o no será? O sea, lo digo porque la Biblia nos da, ¿verdad?, esa base bíblica. Entonces, en Efesios 4, verso 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es la palabra del Señor. Mire, y usted busca Colosenses 3:9, Hebreos 12:1, 1 de Pedro 2:1, Romanos 6:6, Efesios 2:2. Hay como 12 citas bíblicas que hablan de la corrupción, de lo que nos afecta a nosotros, la carne, los frutos del Espíritu y los deseos de la carne, ¿verdad? Que van en contra del Espíritu, de lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra. Pero vestidos del nuevo hombre, eso está hablando de santidad, eso está hablando de separación, o sea, de consagración. Dios quiere que nos consagremos cada día. Y esa palabra no es para usted, nada más es para mí también. Amén. Porque me va a ayudar, gloria al Señor, a yo renovar el espíritu de mi mente y no llevar cautivo cosas, ¿verdad?, que nos hacen daño. Hebreos 12, 9 al 11 y el verso 14 dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ¿verdad?, hablando de los padres primero, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Ahora, ¿qué tipo de disciplina? Pues mire, esa es la disciplina. ¿Sabe? Es como un castiguito. No vemos maravillas, no vemos victorias en ciertas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por ese proceso de disciplina que el Dios nos quiere llevar para nosotros poder vivir en esa santidad que Dios quiere, ¿eh? Para que participemos de esa santidad, hermano ministro. De la de él. De la de él. ¿Por qué el pueblo fue disciplinado y perdió con Jai? Y era un pueblo pequeño. Por el anatema. Porque tenían que purificarse, tenían que limpiarse para poder darle la victoria. Y pues vemos que sí lo conquistaron porque tuvieron que limpiarse. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿En qué tú te vas a ejercitar para ver frutos de justicia? En la santidad. Alabado sea Dios. Seguir la paz con todos, oiga bien, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Paz con quién? ¿Paz con quién? Ya usted sabe. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que está diciéndote ahí. Paz con todos. Y gente fracasa mucho que hablan de santidad, pero están en queja. Ahí es que vamos. Pero tenemos que despojarnos. El Señor mandaba al pueblo de Israel a despojarse de muchas cosas, hermano ministro. Despojado de esto, despojado de aquello, para él poder hacer lo que él quería hacer con su pueblo. Porque Dios lo podía hacer, hermano ministro. Amén. Porque Dios es Dios. Dios puede ahora mismo coger a los enemigos de nosotros y extirparlos. Él es Dios. Pero entonces Él nos disciplina para llevarnos a un proceso de santidad en la vida nuestra. Para que nosotros veamos y veamos cómo es que Dios obra en la vida nuestra. Porque Dios es justo. Entonces quiere que nosotros pues participemos de esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mucha gente se cae, hay tanta santidad que hablan, ay, ¿cómo es tan fácil? Bueno, hermano, si tenemos la ayuda del Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿verdad?, que sean mansos como yo, porque su carga es ¿qué? Es ligera. Pero con Él la podemos llevar. Amén, con se puede. ¿Verdad? Dice la Biblia que Elías era un hombre de pasión igual que la nuestra. ¿Ah? Y no descendía fuego del cielo. No llovía para que no oraba para que no lloviera por 3 años y medio. Y pez oraba para que lloviera. ¿Cómo es eso? Tocaba el manto y el Jordán se abría. Era un hombre igual que nosotros, igual que aquellos. Y pudieron. O sea, ¿cuál es la diferencia de ellos entre nosotros? Bueno, usted sabe. Nosotros sabemos. Ahora, termino con esto. Apocalipsis 22:11 dice: el que es santo, santifíquese todavía.
Si usted ya es santo, usted es un arcángel, un querubín, pues siga siendo querubín y siga siendo arcángel. Siga limpiando. O sea, siga purificándose, siga limpiándose. Mientras que nosotros seguimos en el proceso, porque yo quiero llegar a ese varón perfecto, hermano. Porque a través de la ayuda del Espíritu Santo nos va a llevar a vivir una santidad. No es difícil andar en santidad, hermano. Sabemos que andamos en un cuerpo corrupto, un cuerpo, ¿verdad?, que lo que le gusta es que someterlo. Manifestarse en las obras carnales, pero tenemos que someterlo para ver maravillas. Me gustó esa palabra, Josué. Si usted quiere ver maravillas, mañana, santifíquese. Si tú quieres ver días buenos en tu vida, santifícate, anda santificado. Si quieres ser arrebatado, anda santificado, porque si tampoco no vamos a ver nada. Así que Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. ¿La santidad conviene a tu casa? Seguro que sí. Seguro que sí, conviene, hermano. Hay mucha gente que dice, no, conviene la santidad, porque Dios es santo. Dios es santo y si Dios está en nosotros, y Dios le dijo a Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar que pise es santo, pues verdaderamente tenemos que andar en santidad, hermano. Y si queremos ver gloria de Dios y queremos ver milagros, bueno, ahí tenemos otra pregunta. ¿Por qué no hay tantos milagros hoy en día en la iglesia? Ya usted sabe, ya usted tiene su contestación allí. Porque el santo habita en santidad. Queremos ver la gloria. Y nosotros queremos ver la gloria del Señor, pues, hermanos, esforcémonos a andar en santidad, porque la santidad viene de arriba, a través de su Espíritu Santo nos ayuda. No lo contristemos, no lo alejemos, y usted verá que va a tener días buenos. Hermano ministro, llévenos en oración. Amén. Amén. Gloria al Señor. Conviene la santidad. En el tabernáculo, cuando se levantó, para que viniera la presencia y la gloria, se tuvo que santificarse. Luego en el templo de Salomón, de igual manera. En la iglesia, para que Dios se meta cada día más en nuestra vida y nos llene de su Santo Espíritu cada día, conviene limpiarnos, santificarnos. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin Él no se puede. Lo único que hay que obedecer y ponernos de acuerdo con Dios. Y nos pregunta si nos conviene la santidad. Yo creo que nos conviene, hermano. Nos conviene. Limpiarnos cada día, gloria a Jesús, y reflejar el carácter de Dios, ¿verdad?, a través de la hermosura. Nosotros somos esa hermosura. Queremos orar, gloria a Dios, para que Dios nos siga ayudando todo. Este tema nos habla a cada uno de nosotros. Le habla al pueblo de Dios y le habla a todo aquel que quiera acercarse a Dios. El que se quiera acercar a Dios en converso tiene que primero aceptar, reconocer a Jesús como su único y exclusivo Salvador, ser lavado con esa sangre que lo santifica, lo limpia de todo pecado y comienza Dios esa obra gloriosa de santificar y esa santidad en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tema. Hermano ministro, tu hermano Francisco, este ministerio predicando al Cristo crucificado, hermano Derry, Bradley, mi persona, este lugar, Dios mío, que tú has separado para que los miércoles podamos estar aquí esforzándonos por tu gracia y la ayuda del Espíritu Santo, poder compartir estas enseñanzas que son para edificación de cada vida. Dios mío, ayúdanos, Padre Santo, cada día. Creo en la obra del Espíritu Santo, el cual tú enviaste. En el nombre de Jesús, hacerlo en cada uno de nosotros. Señor, sin ti no podemos. Tú comenzaste en nuestra vida una buena obra y el que la comenzó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar. Amén. Hasta el día que la trompeta suene o que partamos de esta tierra. Estamos en tus manos y en tus manos estamos, Dios, seguro. Gracias te damos en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo y el consejo de tu palabra. Amén. Amén. Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Esta palabra el Señor la ha puesto en nuestro corazón y yo sé que es de gran bendición para usted y para nosotros también. Ministerio predicando al Cristo crucificado hasta el otro miércoles. Amén, gloria al Señor. Así que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y un abrazo con Cruz Santo. A su nombre sea la gloria. Amén, gloria al Señor.